La cuchara de plata repiquetea contra sus dientes. Es el único sonido en la tienda de campaña helada. El hombre que la sostiene traga un jarabe negro y espeso, haciendo una mueca cuando el sabor amargo le golpea la lengua. Espera 1 minuto, 2 minutos. Finalmente, el opio hace efecto, amortiguando el fuego en su estómago y ralentizando los temblores en sus manos. Exhala. Esta no es una escena de un fumadero de opio victoriano. Este es el ritual matutino diario del hombre más poderoso de la tierra, Marco Aurelio. Es el año 175 después de Cristo, en la salvaje frontera del río Danubio. El hombre al que veneramos como el filósofo estoico, semejante a un dios, es en realidad un desecho de 50 años, físicamente destrozado y químicamente dependiente de una mezcla llamada teríaca, simplemente para enfrentarse al amanecer. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a ese botón de like y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para hacerme saber desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Ahora bien, observa de cerca al hombre detrás del mito. La historia recuerda a un dios de mármol. La realidad nos dio a un hombre agonizante. El verdadero Marco Aurelio, descrito vívidamente por su médico personal, Galeno, era un hombre que se desintegraba. Tosía sangre. Apenas podía digerir alimentos sólidos. Sufría de dolor crónico en el pecho que hacía de la respiración un esfuerzo. Sin esa dosis matutina de opio mezclado con teríaca, no podía ponerse en pie, mucho menos comandar el ejército más grande de la historia. Se impulsa desde su catre y sale de la tienda. El aire frío de Carnuntum lo golpea como un puñetazo físico, pero el frío es lo que menos le preocupa. Camina por el campamento y la muerte le sale al paso a cada paso. Carros avanzan pesadamente, sus ruedas hundiéndose profundamente en el barro, apirados hasta arriba con cadáveres rígidos de labios azulados. La plaga antonina está destrozando las legiones. Golpea rápido, fiebre, vómitos, úlceras en la garganta y finalmente pústulas negras que cubren la piel. Marco observa cómo su élite de guardia pretoriana se desploma en el barro, ahogándose en sus propios fluidos. Oye los gritos de soldados delirantes que suplican agua que nadie puede llevarles. No está leyendo sobre la tragedia en una biblioteca. Está caminando entre ella. Este es el brutal contexto del estoicismo que las clases de filosofía modernas suelen ignorar. Cuando Marco Aurelio escribió, «La muerte nos sonríe a todos. Lo único que puede hacer un hombre es sonreír de vuelta», no estaba siendo poético. Estaba mirando un montón de cuerpos ardiendo. Estaba intentando encontrar una razón para no gritar. Regresa a la tienda. Enciende una lámpara. Saca un rollo de papiro. Aquí es donde ocurre la magia. No escribe para dar una lección a un público. Escribe para sobrevivir la noche. Los académicos analizan las meditaciones como una obra maestra de la lógica. Pero obsérvalo más de cerca.
Es un ejercicio desesperado y repetitivo de autohipnosis. Escribe las mismas ideas una y otra vez. El dolor no es ni insoportable ni eterno. Lo repite porque ahora mismo está en dolor. La mente es la gobernadora del alma. Lo repite porque siente que su control se escapa. Está usando la filosofía como un escudo psicológico. Combate el pánico de la plaga, el estrés de la invasión germánica y la agonía de su propio cuerpo, obligando a su mente a refugiarse en una fortaleza de racionalidad. Es un hombre sosteniendo el cielo, negándose a dejar que aplaste al mundo, incluso cuando sus propios hombros se agrietan bajo el peso. La mayoría de los hombres se habrían quebrado. La mayoría de los emperadores habrían huido a la seguridad de las villas costeras, dejando a los generales morir en el barro. Marco se queda. Soporta la lluvia helada. Soporta el hedor de la carne podrida. Soporta el síndrome de abstinencia del opio que le golpea cada tarde. ¿Por qué? ¿Qué impulsa a un hombre a elegir este infierno cuando posee el mundo? Para responder eso, tenemos que arrancarle la armadura y la barba gris. Tenemos que retroceder a Roma 50 años antes. Necesitamos encontrar a un niño pequeño y serio llamado Marcus Verus, caminando por los pasillos del poder, completamente ajeno a que un emperador moribundo lo observa desde las sombras, tramando un destino que le costará al chico su felicidad y salvará al mundo occidental. Corte a la oscuridad. Explosión de luz cegadora de Roma. Año 138 después de Cristo. El aire huele a jazmín y piedra caliente, no a carne podrida. Estamos en el Palacio Imperial, un laberinto desbordante de mármol y poder. Caminando por las columnatas, hay un chico. Tiene 17 años, cabello rizado y ojos que parecen demasiado viejos para su cara. Su nombre es Marcus Annius Verus. No es como los otros adolescentes romanos. Mientras sus compañeros apuestan en las carreras de cuadrigas o persiguen chicas de taberna, Marcus está ocupado sacando de quicio a sus tutores. Hace demasiadas preguntas. Está obsesionado con la verdad. Lleva una capa griega áspera y raspa en lugar de lana fina. Por las noches, rechaza su cama blanda para dormir en el suelo frío, imitando a los antiguos ascetas, hasta que su madre lo obliga físicamente a volver al colchón. Quiere ser filósofo. Quiere vivir en el mundo de las ideas, invisible y libre. Pero está siendo observado, siguiéndole como un depredador moribundo, el emperador Adriano. Adriano es aterrador. Es brillante, artístico y brutalmente violento. Ha pasado su reinado purgando el Senado y ejecutando rivales. Su salud se deteriora, su corazón falla y no tiene hijo. Necesita un heredero que no destruya el imperio romano que tanto esfuerzo ha costado construir. Adriano mira al chico. No lo llama Marcus, lo llama Verissimus, el más veraz. Ve algo en el semblante serio del muchacho que nadie más ve. Una capacidad para el deber absoluto, aplastante. Así que Adriano ejecuta la jugada política más compleja de la historia. Convoca a un respetado senador de 50 años llamado Antonino Pío. El trato es brutal e innegociable. Adriano le dice a Antonino:
Te adoptaré como mi hijo y te haré emperador. Pero a cambio, debes adoptar a este chico, Marcus, y hacerlo tu heredero. Es un contrato escrito en sangre y tiempo. Adriano está efectivamente saltándose una generación, usando a Antonino como un sustituto, una silla caliente para asegurarse de que Marcus sea lo suficientemente maduro cuando llegue al trono. Cuando la noticia llega a Marcus, su reacción es impactante. La mayoría de los hombres en Roma matarían a sus propios hermanos por una oportunidad de vestir el manto púrpura. Cuando Marcus descubre que ha sido elegido, no celebra, no organiza un banquete, llora. Sus biógrafos registran que estaba aterrorizado. Mira a sus sirvientes con genuino horror. Sabe exactamente lo que esto significa. Es un estudiante de la historia. Sabe que el poder absoluto destruye el alma. Sabe que el trono es una jaula dorada que le arrancará su privacidad, sus estudios y su libertad. Argumenta, suplica, pero no se le dice que no a Adriano. De la noche a la mañana, Marcus Annius Verus muere. Marco Aurelio nace. Se muda al palacio de los Césares. La capa áspera es reemplazada por seda. El silencio de su estudio es reemplazado por el ruido de la corte. Durante los siguientes 23 años, vive a la sombra de su padre adoptivo, Antonino. Esta es la edad de oro, la Pax Romana en su cúspide. Pero para Marcus, es un aprendizaje de 23 años en la autonegación. Aprende a escuchar discursos aburridos sin bostezar. Aprende a firmar órdenes de ejecución. Aprende a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara de calma y cortesía. Está entrenando para un papel que odia. Pero el destino tiene un retorcido sentido del humor. El plan de Adriano era perfecto sobre el papel. Criar a un filósofo para gobernar el mundo. Pero Adriano cometió un error de cálculo crítico. No solo obligó a Marcus a ser el heredero, lo obligó a compartir la carga. En una decisión que dejó perplejo al Senado, Adriano también ordenó la adopción de otro chico, un niño más joven, más alocado y mucho menos serio llamado Lucio Vero. Marcus no gobernaría solo. Y esta decisión plantaría las semillas del caos que más tarde consumiría su reinado. El chico serio y el chico fiestero eran ahora hermanos, unidos por el mandato de un hombre muerto, marchando hacia un precipicio que ninguno de los dos podía ver. 7 de marzo del año 161 después de Cristo. El juego de espera termina en una villa en Lorium. Antonino Pío, el hombre que mantuvo las piezas unidas durante 23 años, se da el gusto de comer queso alpino en la cena. Desarrolla fiebre durante la noche. Unos días después, está muerto. La red de seguridad ha desaparecido. El Senado se mueve de inmediato para asegurar la sucesión. Quieren estabilidad. Quieren inteligencia. Quieren a Marcus. Le ofrecen el título de Imperator, poder absoluto y singular. Marcus mira a los senadores. Ve el pánico en sus ojos. Sabe que están aterrorizados ante el vacío de poder. Tiene todas las cartas. Podría aceptar la corona, exiliar a su imprevisible hermano adoptivo y gobernar como el único rey filósofo. Hace lo contrario. Rechaza el trono.
Les dice a los atónitos senadores que no aceptará el poder a menos que Lucio Vero sea investido con poderes iguales. Exige que sean coemperadores. El Senado está horrorizado. Roma ha odiado a los reyes desde su fundación. Un emperador es un mal necesario. 2 es un monstruo constitucional. Un monstruo de 2 cabezas no puede gobernar un solo cuerpo. Invita a la guerra civil. Invita al caos. Pero Marcus es inamovible. Les fuerza la mano. El Senado cede. Por primera vez en la historia, Roma tiene 2 amos. ¿Por qué? Los historiadores han debatido esto durante siglos. ¿Fue amor fraternal? ¿Un sentido del deber hacia los deseos del difunto Adriano? Observa de cerca al hombre que conocemos como Marcus. Es pragmático. Está agotado. Conoce sus propias limitaciones. Es un ratón de biblioteca, un frágil administrador que odia la violencia. Sabe que el imperio es demasiado grande para que un solo hombre lo gestione. Necesita un socio. Más concretamente, necesita un delegado. Necesita a alguien que pueda ponerse la armadura, montar a caballo y quedar bien en un desfile mientras él se queda en Roma haciendo el verdadero trabajo de gobernar. Así comienza la era de la pareja dispareja. El contraste entre los dos es casi cómico. Marcus es el conductor designado del Imperio Romano. Trabaja del amanecer al anochecer. Se sienta en interminables juicios, obsesionándose con detalles legales menores para garantizar que se haga justicia. Vende mobiliario imperial para equilibrar el presupuesto. Es aburrido, fiable y absolutamente entregado al Estado. Lucio Vero es el chico de hermandad universitaria con una tarjeta de crédito sin límite. Lucio es alto, guapo y tiene un mechón rubio en el cabello que, según se rumoreaba, era polvo de oro que se espolvoreaba a sí mismo. Le encantan las carreras de cuadrigas. Le encanta apostar. Le encanta beber hasta el amanecer en las tabernas más turbias de Roma, disfrazado de plebeyo, metiéndose en peleas por el placer de hacerlo. Mientras Marcus escribe sobre la vanidad de la existencia, Lucio demuestra que la existencia puede ser bastante divertida si eres el emperador. Pero el arreglo funciona. Marcus se encarga del trabajo intelectual. Lucio se encarga de las relaciones públicas. Al pueblo le encanta Lucio porque es accesible y entretenido. Respetan a Marcus porque es justo. Parece el equilibrio perfecto. La paz romana parece eterna. Pero el universo tiene una forma de castigar la complacencia. La naturaleza ataca primero. El río Tíber se desborda, anegando los graneros. El hambre se apodera de la ciudad. Marcus trabaja frenéticamente para importar trigo, estabilizando el pánico. Luego cae el martillo. En el este, el Imperio Parto, el único rival verdadero de Roma, decide probar a los nuevos e inexpertos emperadores. Su general entra en Armenia, aniquila una legión romana y mata al gobernador. Esto no es una escaramuza fronteriza. Esto es una invasión. Marcus enfrenta su primera crisis real. No puede liderar el ejército. No tiene experiencia militar y su salud es demasiado frágil para el duro frente oriental. Mira a Lucio. Este es el momento para el que fue construida la asociación. Marcus envía a Lucio al este. Es una jugada brillante.
Si Lucio gana, Roma está a salvo. Si Lucio fracasa, la culpa recae sobre el socio menor. Y quizás Marcus espera que los rigores de la guerra finalmente maduren a su hermano irresponsable. Lucio hace las maletas, pero no empaca mapas de estrategia ni libros de filosofía. Empaca a sus actores, sus músicos y sus perros de caza. Convierte la marcha hacia la guerra en un festival itinerante. Marcus lo ve partir de Roma. Regresa a su silencioso palacio, rodeado de pilas de documentos legales. Exhala aliviado. Está solo. Finalmente puede concentrarse. No tiene idea de que Lucio no solo está llevando un ejército al este, está caminando hacia una trampa que desatará una fuerza mucho más mortífera que cualquier flecha parta. Mientras Marcus equilibra las cuentas en Roma, Lucio Vero llega a Antioquía, la reluciente ciudad turística del este. Echa un vistazo a las escarpadas montañas que conducen al frente Parto y decide que la guerra se gestiona mejor desde la distancia. Concretamente, desde el lujo de una villa llena de hermosas mujeres y vino interminable. Durante 4 años, mientras los legionarios romanos sangran en el desierto, Lucio supervisa la logística de su propio entretenimiento. Pero la maquinaria de guerra romana no necesita un emperador para matar. Necesita un general. Entra Avidio Casio. Recuerda este nombre. Casio es todo lo que Marcus no es. Un señor de la guerra nacido en Siria. Despiadado, arrogante y brillante. No le importa la filosofía. Le importa la disciplina. Cuando toma el mando, convierte a las legiones orientales, blandas y desmoralizadas, en una jauría de lobos. Los desata sobre la guerra parta. La campaña es una masacre. Casio destroza las defensas partas. Marcha por el río Tigris, quemando todo a su paso. En el año 165 después de Cristo, llegan las 2 joyas del este, Seleucia y Ctesifonte. El ejército romano hace lo que mejor sabe hacer. Saquean las ciudades, incendian los palacios, masacran a los habitantes. Es una victoria total. La amenaza parta ha sido aniquilada. Pero en el humo y las ruinas de Seleucia, algo sale mal. La leyenda cuenta que un soldado romano, saqueando el templo de Apolo, encontró un cofre dorado sellado. Impulsado por la codicia, lo abrió, esperando joyas. En cambio escapó un vapor fétido, portando una maldición de los dioses. La realidad era menos mística, pero mucho más mortífera. Los soldados estaban hacinados en espacios reducidos, violando y saqueando en una ciudad que era una bomba de relojería biológica. Alguien tosió. Alguien tocó una tela contaminada. Un polizón microscópico saltó de un huésped local a un pulmón romano. Probablemente era viruela, un virus que el sistema inmunológico romano jamás había visto. La guerra termina. Las legiones recogen su botín, inician el largo camino de regreso a Italia. Pero no regresan solos. Llevan la gran pestilencia en sus torrentes sanguíneos. A medida que el ejército marcha hacia el oeste, deja un rastro de cadáveres. Los pueblos que el lunes vitorean a los héroes que regresan están en silencio el viernes. El virus avanza por las famosas calzadas romanas, la Internet del mundo antiguo, propagándose con aterradora eficiencia. De vuelta en Roma, Marcus y Lucio se preparan para un gran triunfo.
Es octubre del año 166 después de Cristo. La ciudad está delirante de alegría. La multitud ruge mientras los dos emperadores avanzan por las calles en una cuadriga tirada por 4 caballos blancos. Visten togas púrpuras bordadas con hojas de palma doradas. Detrás de ellos, los carros rebosan de tesoro parto. Parece el apogeo de la Edad de Oro. En realidad, es el comienzo del fin. En cuestión de semanas tras el desfile, la enfermedad parta explota en la ciudad eterna. Roma se convierte en una trampa mortal. La densidad de su población, 1 millón de personas hacinadas en Insulae, convierte la capital en una incubadora. Mueren 2000 personas cada día. Imagina la logística de ese horror. No hay suficientes carros para mover los cuerpos. El olor a carne quemada de las piras funerarias ahoga el aire, tiñendo el cielo de un gris permanente. El sistema sanitario colapsa porque los médicos mueren más rápido que los pacientes. Galeno, el gran médico, huye de la ciudad aterrorizado. Más tarde regresa, convocado por Marcus, para describir los síntomas. Fiebre que se siente como fuego en los huesos. Pústulas que se vuelven negras y forman costras. Diarrea que drena la vida de un hombre en cuestión de horas. La economía se congela. Las granjas son abandonadas porque no hay nadie para cosechar el trigo. La base tributaria se evapora. El ejército, la misma herramienta que trajo la enfermedad a casa, queda diezmado. Legiones enteras existen solo en el papel. Marcus se encuentra en el centro de este apocalipsis. Su socio Lucio es inútil, aún de fiesta, aún en negación, quizás paralizado por el terror hasta la inacción. Marcus tiene que gestionarlo solo. Actúa con la serenidad que le caracteriza. Preside ceremonias religiosas para apaciguar a los dioses, aunque probablemente duda de su eficacia. Cambia las leyes funerarias para prevenir la infección. Llora por los muertos, no solo en privado, sino en discursos públicos. Pero el universo no ha terminado con él. Justo cuando el imperio está de rodillas, jadeando, los buitres empiezan a circular. Al norte, más allá del Danubio, las tribus germánicas han estado observando. Ven los fuertes fronterizos vacíos. Ven el humo que se eleva de las piras ardientes. Huelen la debilidad. Por primera vez en siglos, los bárbaros no solo incursionan, invaden, cruzan los Alpes, pisan suelo italiano. La pesadilla ha comenzado oficialmente. Pánico. Esa es la única palabra para describir el ambiente en Roma en el año 168 después de Cristo. Lo imposible ha ocurrido. Las tribus germánicas, los marcomanos y los cuados han aplastado los Alpes julianos. Están asediando Aquileia, una ciudad en suelo italiano. El golpe psicológico es masivo. Ningún enemigo extranjero ha tocado Italia en casi 300 años. La seguridad del corazón del imperio ha sido destruida. La turba en Roma exige acción. Quieren que las legiones marchen. Quieren que los bárbaros sean aplastados. Pero la guerra cuesta dinero y Roma está en bancarrota. La plaga antonina ha destruido la base tributaria. Las minas están cerradas porque los mineros están muertos. Las granjas yacen sin cultivar. El tesoro es una cámara de eco vacía. Marcus se enfrenta a una elección brutal.
para recaudar los fondos necesarios para un contraataque, podría imponer un impuesto especial a los ciudadanos. Sería fácil. Eso es lo que haría la mayoría de los emperadores. Exprimir a una población moribunda para salvar al Estado. Marcus se niega. No sangrará a un pueblo que ya está sangrando. En cambio, ordena a los sirvientes imperiales que vacíen el palacio. Imagina la escena en el foro de Trajano. Es una fría mañana gris. La subasta de propiedades más exclusiva de la historia está en marcha. El subastador se encuentra en un podio gritando pujas, no por ganado ni por esclavos, sino por los tesoros personales de los Césares. Ahí, reluciendo bajo el sol invernal, están las copas doradas de las que bebió Adriano. Están las sedosas togas de la emperatriz Faustina, tejidas con hilo de oro. Hay jarrones de cristal, dagas enjolladas y estatuas de incalculable valor coleccionadas a lo largo de generaciones. Marcus está de pie y observa. Está vendiendo su propia vida, pieza por pieza. Subasta los mismos símbolos de su poder para pagar los salarios de los soldados. Durante 2 meses, la venta continúa. Envía una onda de choque por todo el imperio. Le dice al pueblo: no estoy por encima de vosotros. Estoy en esto con vosotros. Con el dinero recaudado, reconstruye el ejército. Recluta esclavos, gladiadores e incluso bandoleros en las legiones. Una fuerza desesperada y sucia, al estilo de los 12 del patíbulo. Luego hace algo aún más drástico. Se quita la toga y se viste con el sagum, el pesado manto de lana de un general. Empuña la lanza. El rey filósofo ha muerto. El señor de la guerra ha nacido. Marcha al norte. Y esta vez arrastra a Lucio Vero con él. Pero Lucio es una fuerza agotada. Los años de exceso se le han pasado factura. Justo cuando la campaña comienza cerca de la ciudad de Aquileia, Lucio sufre un derrame cerebral. Muere en un carruaje, echando espuma por la boca. Marcus finalmente está verdaderamente solo. Llora, pero no se detiene. Envía el cuerpo de vuelta a Roma y gira su caballo hacia el Danubio. Las guerras marcomanas que siguen no son las gloriosas batallas de la leyenda. No hay amplias llanuras abiertas para las cargas de caballería. Esto es un conflicto tenaz y agotador, al estilo de Vietnam, en los densos y helados bosques de Europa Central. El enemigo es aterrador. Los guerreros germánicos son gigantes comparados con los italianos. Se pintan el cuerpo de negro para combatir de noche. Conocen los pantanos. Atraen a las pesadas legiones romanas a pozos de barro y las emboscan desde los árboles. Marcus, un hombre que pasó su vida en bibliotecas, ahora vive en una tienda en medio de un infierno helado. Aprende a leer mapas. Aprende a tolerar la vista de cabezas decapitadas clavadas en picas. Aprende que la filosofía no detiene una flecha, pero te mantiene en pie cuando la flecha falla. Pasa la siguiente década, esencialmente el resto de su vida, en esta frontera. Actúa como el dique que contiene una marea de barbarie. Es lo único que se interpone entre la civilización y la edad oscura. Y en el silencio de su tienda, rodeado por los ronquidos de sus guardias y el aullido de los lobos, comienza a notar algo. Su mente está cambiando. El estrés está forjando algo duro y brillante dentro de él. Moja la pluma en la tinta. Mira el pergamino en blanco.
Escribe una frase que resonará durante 2000 años. Podrías abandonar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces y dices y piensas. No está escribiendo literatura. Está escribiendo una guía de supervivencia. Abre el libro. Lee la primera línea que veas. Probablemente suene calmada, casi distante. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Suena a tarjeta de felicitación. Suena a algo que verías en un póster de inspiración en la sala de espera de un dentista. Pero el contexto lo es todo. Para entender el verdadero poder de las meditaciones, debemos dejar de leerlas como filosofía y empezar a leerlas como un historial médico. Esto es el registro de una mente que lucha por su vida. Marcus no escribió estas palabras para parecer inteligente. Las escribió para no gritar. Veamos la evidencia. Carnuntum, año 172 después de Cristo. La realidad. Un explorador llega al campamento a caballo. Trae noticias de que un tratado de paz ha sido roto. La tribu de los ásales ha emboscado un convoy romano. No solo mataron a los soldados, los torturaron. Decapitaron a los centuriones y montaron las cabezas en las sillas de sus caballos. Marcus tiene que salir a inspeccionar la carnicería. Ve los cuerpos mutilados de hombres con los que compartió pan solo unos días antes. Ve la crueldad de la naturaleza humana en alta definición. La ira hierve en su sangre. El impulso de masacrar a cada bárbaro del valle es abrumador. La entrada. Esa noche, temblando de rabia, Marcus obliga a su mano a moverse sobre el pergamino. Escribe. La mejor venganza es no ser como quien cometió la ofensa. No está predicando el perdón. Está conteniendo a su propio monstruo interior. Se está diciendo a sí mismo: si me convierto en una bestia para derrotar a las bestias, he perdido. Sirmium, año 174 después de Cristo. La realidad. Otro hijo muere. Marcus y Faustina tuvieron 13 hijos. Solo 5 les sobrevivirían. La muerte de un hijo en la antigüedad era algo común, pero nunca era fácil. Observa cómo una fiebre se lleva a su joven hijo Tito. El niño jadea en busca de aire, su piel tornándose gris hasta que el silencio llena la habitación. El dolor es un peso físico, un agujero negro que amenaza con tragarse la voluntad del emperador para liderar. La entrada. Se sienta junto al pequeño féretro. Moja la pluma. Escribe sobre hojas. Hojas que el viento esparce por el suelo. Tales son las generaciones de los hombres. Escribe que su hijo nunca fue suyo. El niño fue un préstamo de la naturaleza, y la naturaleza ha cobrado la deuda. No es frialdad. Está cauterizando la herida en su corazón para poder levantarse y comandar el ejército a la mañana siguiente. Este es el mecanismo de la ciudadela interior. Marcus se dio cuenta de que no tenía ningún control sobre el mundo exterior. No podía controlar la plaga, el clima, los bárbaros, ni la esperanza de vida de sus hijos. Si su felicidad dependía de estas cosas, estaba condenado. Así que se retiró hacia adentro. Los psicólogos modernos miran las meditaciones y reconocen algo familiar. Es el ancestro de la terapia cognitivo-conductual. El principio central es idéntico. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestro juicio sobre los eventos.
Cuando Marcus escribe, descarta tu opinión y estarás a salvo, está practicando la reestructuración cognitiva. Está mirando un montón de cadáveres en descomposición y diciéndose a sí mismo, esto es la naturaleza. Es materia cambiando de forma. No es el mal. Simplemente es. Disecciona la realidad para privarla de su poder. Describe una toga imperial púrpura como simplemente lana de oveja teñida con sangre de molusco. Describe el sexo como la fricción de un trozo de intestino y la expulsión de algo de mucosidad. ¿Por qué un lenguaje tan gráfico, tan poco romántico? Porque estaba rodeado de seducción y terror. Necesitaba despojar las cosas a sus componentes biológicos para que dejaran de controlarlo. Si la toga del emperador es solo lana teñida, entonces el poder que representa es una ilusión. Si la muerte es solo un reordenamiento de átomos, entonces el miedo es innecesario. Estaba practicando una cirugía sobre su propia perspectiva. Pero la prueba más difícil no fue el dolor ni la guerra. Fue la gente. Marcus era un introvertido obligado a interactuar con los cortesanos más ambiciosos, mentirosos, intrigantes y aduladores del mundo. Cada día le mentían a la cara. Cada día le pedían favores. Abre el libro segundo con un recordatorio que suena como una charla motivacional para un hombre que teme su jornada matutina. Comienza la mañana diciéndote a ti mismo, me encontraré con el entrometido, el ingrato, el arrogante, el engañoso, el envidioso, el insociable. Los lista a todos. Anticipa la frustración y luego concluye. Pero ninguno de ellos puede hacerme daño, porque nadie puede hacerme partícipe de lo feo. Construyó una fortaleza en su mente donde la ansiedad no podía derribar los muros. Pero incluso la fortaleza más poderosa tiene un punto de ruptura. Y para Marcus, ese punto llegó cuando las leyes de la naturaleza parecieron quebrantarse por completo y se vio obligado a confiar en algo que despreciaba. Un milagro. Verano del año 174 después de Cristo. En algún lugar de las abrasadas llanuras de la actual Eslovaquia, la Legio Duodécima Fulminata, la 12ª Legión del Rayo, está muriendo. Pero no está muriendo a causa de espadas o flechas. Están muriendo de sed. La tribu de los Cuados ha ejecutado una trampa perfecta. Han atraído al destacamento romano a un valle en forma de toro y cortado toda retirada. Luego simplemente esperaron. Durante 5 días, el sol golpea sin piedad a los romanos. El calor se irradia desde sus armaduras, cocinándolos vivos dentro de sus caparazones de metal. Los caballos colapsan primero, con las lenguas hinchadas y negras. Luego los hombres empiezan a caer. Los guerreros cuados se paran en las crestas, burlándose de ellos. Saben que no necesitan luchar. Solo necesitan esperar a que los romanos se conviertan en polvo. Marco Aurelio está allí. Observa cómo su ejército se desintegra. La disciplina que mantiene unida a la legión se está evaporando. Los hombres beben orina de caballo. Algunos están delirantes, escarbando la tierra seca con las uñas, rezando pidiendo humedad que no existe. El emperador alza las manos. Está desesperado. Según la tradición romana, él es el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote,
el puente entre los dioses y los hombres. Reza. Y entonces sucede lo imposible. El cielo, previamente un implacable azul, se torna un morado magullado. Un trueno estalla, no a lo lejos, sino directamente encima. Un aguacero torrencial explota sobre el campo de batalla. Es el caos. Los romanos echan las cabezas hacia atrás, atrapando el agua en sus bocas, en sus yelmos, en sus escudos. Beben la mezcla de barro, agua y sangre. Al mismo tiempo, un rayo alcanza las líneas de los cuados. Los bárbaros entran en pánico, aterrorizados por la súbita furia de los cielos. Los romanos, revitalizados por el agua divina, cargan, masacran al enemigo confundido. La trampa se rompe, la legión está a salvo. Este evento, conocido como el milagro de la lluvia, se convierte al instante en leyenda. Pero casi de inmediato, estalla una guerra de propaganda sobre quién exactamente envió la tormenta. Para los cristianos que servían en la legión, la respuesta es obvia. Afirman haber rezado a su Dios y que Él respondió. Rebautizan a la 12ª legión como la Legión Fulminante para honrar esta intervención divina. Esta historia se difunde como un incendio en el creciente movimiento cristiano clandestino. Para los tradicionalistas, fue Mercurio, el dios del aire, o quizás el mismísimo Júpiter respondiendo al piadoso emperador. Pero existe una versión más oscura y extraña de la historia. Los registros históricos susurran sobre un mago egipcio llamado Arnufis, que viajaba con Marcus. Los rumores circulan de que Arnufis realizó un ritual secreto y prohibido, invocando a demonios aéreos para manipular el clima. Marcus, el estoico que cree en la lógica y en la naturaleza, se encuentra en el centro de este torbellino de superstición romana. ¿Qué cree él? Mira la columna de Marco Aurelio que se alza hoy en Roma. La escena está tallada en piedra. No muestra a Jesús, no muestra a Júpiter. Muestra a un aterrador dios gigante del río, con el cabello chorreando agua, ahogando a los bárbaros mientras revive a los romanos. Marcus probablemente lo vio con su característica pragmatismo. No le importaba si fue un dios, un demonio o un sistema de baja presión descontrolado. Funcionó. Acepta la victoria no como una señal de favor divino, sino como una afortunada tirada de dados en un universo caótico. Con los cuados derrotados, el impulso cambia. La maquinaria romana avanza implacablemente. Para el año 175 después de Cristo, la victoria está al alcance. Las tribus están capitulando. Marcus está a punto de anexionar el territorio, creando dos nuevas provincias, Marcomania y Sarmatia. Está a punto de resolver el problema de seguridad del norte para siempre. Está sentado en su tienda, redactando los términos de la rendición. Por fin puede ver el final de la guerra. Casi puede ver el camino de regreso a Roma. Pero el camino de regreso a Roma está bloqueado. No por bárbaros, sino por una carta. Un mensajero llega del este. Está cubierto de polvo. Su caballo casi muerto de agotamiento. Trae un despacho desde Siria. Marcus rompe el sello. La noticia es peor que la plaga. Es peor que la trampa de los cuados. Avidio Casio, el héroe de la guerra parta, el hombre al que Marcus confió el poder absoluto sobre el este, se ha proclamado emperador. La guerra civil ha comenzado.
¿Por qué muerde un perro leal a su amo? Avidio Casio no era un estúpido. Era el hombre de hierro del este, un disciplinario que ejecutaba soldados por saquear sin permiso. Conocía el poderío de las legiones romanas mejor que nadie. Entonces, ¿por qué se proclamó emperador mientras Marcus aún vivía? Fue un error nacido del amor y el miedo. El rumor comenzó en Roma. Marco Aurelio está muerto. El enfermizo emperador finalmente ha sucumbido a la plaga o al frío del Danubio. El origen de este rumor. Muchos historiadores apuntan a la propia emperatriz Faustina. Antes de juzgarla como una Lady Macbeth, observa su realidad. Es una madre rodeada de lobos. Su marido se está muriendo. Su único hijo superviviente, Cómodo, es un frágil chico de 13 años. Si Marcus muere sin un protector poderoso a su lado, el Senado o los generales despedazarán a su familia. Necesita un hombre fuerte. Le escribe a Casio, el general más poderoso del imperio. Si algo le ocurre a Marcus, toma el trono. Sálvanos. Casio recibe la carta. Escucha el rumor. Cree que el trono está vacío. Se proclama emperador para salvar a Roma del caos. Se apodera de Egipto, el granero del imperio. Corta el suministro de trigo a Roma. Luego llega la verdad. Marcus no está muerto. Está muy vivo y está marchando hacia el sur. Casio ahora está atrapado. Ha cruzado el Rubicón. No puede decir, lo siento, fue un error. Tiene que luchar. La guerra civil está en marcha. En el mundo romano, aquí es normalmente donde comienza la purga. El emperador grita traición. Las cabezas ruedan. Las familias son ejecutadas. Se envían espías a cortar gargantas. Marco Aurelio no hace nada de esto. Reúne a sus tropas en el Danubio. Se planta ante ellas con aspecto no de furia, sino de agotamiento. Da un discurso que desafía por completo la lógica del poder. Les dice a los soldados que no está enojado con Casio. Llama a Casio un amigo que ha sido mal informado. Les dice que su mayor deseo no es matar al rebelde, sino capturarlo con vida. Deseo perdonarle, dice Marcus. Deseo mostrarle al mundo que incluso en la guerra civil hay espacio para la clemencia. Va más allá. Les dice al ejército que si el peligro fuera únicamente para él mismo, renunciaría de buen grado al trono y dejaría gobernar a Casio si eso fuera lo que el bien de Roma exigiera. Pero el Senado ha declarado a Casio enemigo del Estado. Por eso deben marchar. Marcha al este, no como conquistador, sino como juez, esperando desestimar el caso. Pero el mundo no está listo para un rey filósofo. Los soldados bajo el mando de Casio se dan cuenta de que han apostado por el caballo equivocado. Saben que Marcus se acerca. Saben que las legiones del Danubio son asesinos curtidos en la batalla. Cunde el pánico. La rebelión dura 3 meses y 6 días. Termina no con una batalla, sino con un cuchillo en la oscuridad. Un centurión llamado Antonio, ansioso por salvar su propio pellejo, se acerca a Casio mientras camina y le clava un cuchillo en el cuello. La guerra civil termina antes de empezar. Antonio le corta la cabeza a Casio, la conserva. Se apresura a reunirse con Marcus esperando una recompensa.
presenta el macabro trofeo al emperador sonriendo. Marcus mira la cabeza cortada de su viejo amigo. Retrocede. Se cubre los ojos. Se niega a mirarla. Ordena que la cabeza sea enterrada de inmediato con plenos honores. No recompensa al asesino. Lo despacha en desgracia. Llega Adeste. Los archivos de la conspiración son confiscados. Contienen cartas, nombres de senadores que apoyaron a Casio, una lista de todos los que traicionaron a Marcus. Sus consejeros se le urgen a leer las cartas. Debes saber quiénes son tus enemigos, le dicen. Debes purgar el Senado. Marcus toma el fajo de pergaminos. Se acerca a un brasero. Sin mirar un solo nombre, deja caer los papeles al fuego. Los observa arder hasta convertirse en cenizas. Explica. No quiero saber. Si conozco a mis enemigos, me veré obligado a odiarlos. Me veré obligado a castigarlos. Quiero vivir con una mente libre. Concede un indulto general a todos los involucrados. Los hijos de Casio son perdonados. Su propiedad está protegida. Es una victoria moral que asombra al mundo antiguo. Pero este acto de clemencia consume las últimas reservas de energía de Marcus. Está viejo. Está cansado. Ha salvado las fronteras. Ha salvado la paz. Ahora debe atender la única cosa que descuidó mientras salvaba al mundo. Su hijo. Mira a Cómodo. El muchacho tiene ahora 15 años. Es apuesto, fuerte y completamente desinteresado en la filosofía. Le gusta el rugido de la multitud. Le gusta la sangre. Marcus tiene una elección. Puede adoptar a un general capaz para que le suceda, como hizo Adriano, o puede dar el trono a su propia carne y sangre. Por primera vez en su vida, el estoico deja que su corazón supere a su cabeza. Y el mundo sangrará por ello. Si has visto la obra maestra de Ridley Scott, Gladiator, conoces la historia. El sabio y moribundo Marco Aurelio mira a su corrupto hijo Cómodo. Se da cuenta de que el muchacho es un monstruo y decide desheredarlo. Intenta entregar el imperio a un virtuoso general llamado Máximo para restaurar la república. Luego, en un arranque de rabia, Cómodo asesina a su padre. Es una historia fantástica. Es oro cinematográfico. También es ficción completa. La realidad de la crisis de sucesión fue mucho más compleja, mucho más trágica y mucho más políticamente inevitable de lo que cualquier guión de película podría retratar. Marco Aurelio no murió preguntándose quién le sucedería. No tenía a un Máximo. Había estado preparando a Cómodo para el trono desde que el niño era un bebé. En el año 177 después de Cristo, 3 años completos antes de que Marcus muriera, ya había nombrado a Cómodo Augustus. Gobernaban juntos. Aparecían juntos en las monedas. No hubo vacilación. ¿Por qué estaba Marcus ciego? ¿Cómo es que el hombre más sabio de Roma no pudo ver que su hijo era, por decirlo con suavidad, inestable? Para entender su elección, tenemos que entender las brutales reglas de la herencia romana. Durante los 80 años anteriores, Roma había sido gobernada por los 5 buenos emperadores. Ninguno de ellos tuvo hijos biológicos. Tuvieron que adoptar al mejor hombre para el trabajo. Esto creó una meritocracia por accidente. Marcus fue la maldición de esa racha.
Fue el primer emperador en un siglo en tener un hijo biológico que sobreviviera hasta la edad adulta. Eso lo cambiaba todo. En la mentalidad romana, nacer en la púrpura significaba que Cómodo tenía un derecho divino a gobernar. El ejército era leal al linaje, no solo a la filosofía. Este es el escenario de pesadilla que Marcus enfrentaba. Opción A. Elige a un general capaz para sucederle, pero Cómodo sigue con vida. Mientras Cómodo respire, es una amenaza. Las facciones rebeldes usarán al muchacho como cabeza de cartel para iniciar una guerra civil. Para asegurar el trono al general, Marcus tendría que hacer lo impensable: ordenar la ejecución de su propio hijo. Opción B. Entregar el trono a Cómodo y rezar para que buenos asesores puedan controlarlo. Marcus era un estoico, pero no era un asesino. No podía matar a su propio hijo. Eligió la opción B. No fue ceguera, fue falta de opciones. Pero eso no significa que no intentara arreglar al muchacho. Durante esos últimos 3 años, Marcus arrastró a Cómodo al frente del Danubio. Obligó al joven de 19 años a vivir en el barro, a asistir a consejos de guerra, a aprender la aburrida y ardua administración del Estado. Fue un choque de 2 mundos completamente ajenos el uno al otro. Marcus era un asceta intelectual. Comía comida sencilla. Leía hasta que le dolían los ojos. Odiaba la violencia. Cómodo era un chico dorado. Era físicamente perfecto, alto, grubio, increíblemente fuerte. No le importaba la lógica, le importaba el aplauso. Estaba obsesionado con la historia de los gladiadores. No quería comandar legiones desde una tienda. Quería combatir bestias en el Coliseo mientras la multitud coreaba su nombre. Imagina las conversaciones en la mesa de esa tienda. El padre intenta hablar sobre la naturaleza de la virtud. El hijo quiere hablar sobre un nuevo envío de leones desde África. Marcus rodeó a Cómodo con los mejores tutores del mundo. Designó a Pompeianus, su general más leal y yerno, para vigilarle. Construyó un gabinete de comités, hombres viejos y serios, para guiar al joven príncipe. Marcus lo estaba apostando todo a la esperanza de que el sistema pudiera contener al individuo. Pero pasó por alto el daño psicológico que estaba infligiendo. Al forzar a Cómodo a vivir una vida estoica que odiaba, al medirle constantemente contra un estándar de perfección que jamás podría alcanzar, Marcus pudo haber roto la mente de su hijo. Cómodo llegó a resentir a los viejos, llegó a resentir la guerra. Solo quería irse a casa. A medida que se acercaba el invierno del año 180 después de Cristo, la tragedia maduró. La guerra contra las tribus estaba casi ganada. Un año más de campaña y la frontera norte quedaría segura para siempre. Pero a Marcus se le acababa el tiempo. Su cuerpo, mantenido unido durante décadas por el opio y la fuerza de voluntad, finalmente estaba rindiéndose. Yacía en su campamento en Vindobona, la actual Viena. La plaga, o quizás un cáncer, le consumía. Llamó a Cómodo a su lecho. No fue asfixiado con una almohada. Pronunció sus últimos deseos. Le suplicó a Cómodo que terminara la guerra. «No dejes la misión sin terminar», le urgió. «Protege las fronteras». Cómodo asintió.
prometió. Pero mientras miraba a su padre moribundo, Cómodo no estaba pensando en el deber. Estaba pensando en las brillantes luces de Roma, las carreras de cuadrigas y los baños calientes. Marcus cerró los ojos creyendo que había hecho lo suficiente para preparar al muchacho. Creyó haber dejado atrás a un filósofo rey en entrenamiento. Estaba equivocado. Había dejado atrás a un adolescente aburrido con poder absoluto. Y en el momento en que el corazón de Marcus dejara de latir, la edad de oro de Roma dejaría de latir con él. 17 de marzo del año 180 después de Cristo. Vindobona. El campamento está en silencio. La nieve se derrite, convirtiendo el suelo en un lodazal de barro y hielo. Dentro de la tienda imperial, la respiración de Marco Aurelio se vuelve superficial. Se cubre la cabeza con las sábanas. Es un antiguo gesto de resignación, una señal de que ha dejado de luchar. Ha luchado contra los partos, los germanos, la plaga, el Senado y su propio cuerpo en declive durante 19 años. Tiene 58, pero parece de 80. Entra el capitán de la guardia. Le pregunta al emperador la contraseña del día, el ritual que mantiene el campamento seguro. Marcus baja la sábana. Mira al soldado con ojos cansados y oscuros. Susurra su último mando, una frase que lleva el peso de una era que se extingue. Ve hacia el sol naciente, pues yo ya me estoy poniendo. Es una despedida perfecta. No solo está despidiendo a la guardia, está reconociendo el traslado del poder a su hijo, el sol naciente. Se vuelve hacia la pared y luego silencio. El último de los 5 buenos emperadores se ha ido. Lo que ocurre después es exactamente lo que Marcus temía. En cuestión de semanas, Cómodo hace su movimiento. Ignora el deseo moribundo de su padre de asegurar la frontera. Encuentra la guerra aburrida. Encuentra el barro frío. Negocia un tratado de paz apresurado y vergonzoso con las tribus a las que Marcus había pasado una década derrotando. Les paga con oro romano. Cómodo recoge el ejército y se dirige a Roma para celebrar un triunfo que no se ganó. El historiador Casio Dion, que vivió esta transición, escribió el epitafio de la era. Nuestra historia desciende ahora de un reino de oro a uno de hierro y óxido. La caída de Roma no sucedió en un día. Comenzó en ese momento de óxido. La disciplina se erosionó. La corrupción se extendió. Las fronteras eventualmente colapsaron. Por todas las métricas, Marco Aurelio fracasó. No salvó al imperio de la plaga. No terminó la guerra. Dejó el trono a un demente. Pero la historia juega a largo plazo. Mientras el imperio se convertía en polvo, algo más sobrevivió. ¿Recuerdas esos diarios privados? Los que escribió a la luz de las velas en las tiendas apestadas por la plaga. Deberían haberse perdido. Nunca fueron pensados para ser vistos. Marcus probablemente dejó instrucciones para que fueran quemados, igual que quemó las cartas de los traidores. Pero alguien, un sirviente, un secretario, un admirador, desobedeció. Salvó los pergaminos. Durante siglos, el texto desapareció, copiado por monjes, susurrado entre académicos, hasta que resurgió para convertirse en la Biblia de la resiliencia para el mundo occidental. ¿Por qué?
¿Por qué un libro escrito por un emperador romano hace 2000 años sigue volando de las estanterías hoy? Porque el estoicismo moderno no trata de suprimir las emociones, trata de sobrevivir. Mira tu mundo ahora mismo. Puede que no estés comandando una legión en el Danubio, pero tienes tus propias guerras. Hemos vivido una pandemia global. Vemos cómo las fronteras se desplazan y las economías tiemblan. Lidiamos con jefes tóxicos, hijos ingratos y la aplastante ansiedad de la era digital. Todos estamos en la tienda de Carnuntum. Marco Aurelio cruza los siglos, te agarra por los hombros y te dice: deja de discutir sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Nos enseña que no podemos controlar el caos exterior. No podemos controlar el tráfico, el mercado de valores, ni las opiniones de los demás. Pero podemos controlar la ciudadela interior. Podemos elegir cómo reaccionamos. Podemos elegir levantarnos cuando queremos derrumbarnos. Podemos elegir hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. E incluso cuando parece que el mundo se acaba, él no escribió las meditaciones como vencedor. Las escribió como un hombre que luchaba, igual que tú. Y si él pudo encontrar la paz en medio de una zona de guerra asolada por la plaga, quizás, solo quizás, tú también puedas encontrarla. El imperio cayó. Las estatuas se rompieron, pero la mente de Marco Aurelio permanece invicta. Si este viaje por la mente del rey filósofo resonó contigo, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias perdidas por descubrir. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el acontecimiento externo que estás dejando que controle tu felicidad hoy? ¿Y cómo puedes recuperar ese poder? Dímelo en los comentarios. Los leo todos. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.